Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el leveo en Dragonflight. Vamos a ver cómo es la nueva experiencia de leveo en la nueva expansión, tanto para jugadores nuevos como para jugadores veteranos, porque ha habido cambios bastante considerables en el leveo del 1 al 60. Parece que vamos a tardar menos tiempo en poder subir personajes, pero también analizaremos cómo se siente, cómo de diferente es el leveo en la nueva zona en las Islas Dragón. El sistema de leveo a primera vista se mantiene casi intacto. Inicialmente tenemos la opción de elegir entre la zona de inicio antigua o Cofín del Exilio, y después de la zona inicial podremos elegir en qué expansión queremos levear hasta el nivel 60, y esta vez incluyendo también Shadowlands. Una vez a 60 nos aventuraremos en la nueva expansión Dragonflight. Para los nuevos jugadores, esta experiencia inicial no difiere demasiado de lo que tenemos actualmente. Arrancarán obligatoriamente en Cofín del Exilio para seguir después con Battle for Azeroth hasta nivel 60, donde ya podrán empezar con Dragonflight. Lo cual tiene sentido y bueno, pues hubo un poco de revuelo en foros cuando se anunció esto, porque se creía que la expansión primera obligatoria para nuevos jugadores iba a ser la última, y parece que Blizzard ha saltado completamente Shadowlands. Lejos de creer que Blizzard quiere sacar fuera del canon a Shadowlands, esto tiene sentido. Realmente la temática de Shadowlands difiere muchísimo de lo que vemos en Dragonflight, es como un paréntesis, ¿no? Es algo diferente. Y tiene más sentido ver un poquito lo que conocemos en Battle for Azeroth, que es una trama más centrada en Azeroth, y luego tiene más sentido saltar directamente a Dragonflight porque bueno, han pasado unos cuantos años, el mundo ha cambiado, hay una unión entre Alianza y Horda, tiene un poco más de sentido para nuevos jugadores, así que pues esta opción creo que es la correcta, tiene sentido al menos. Pero algo que cambia considerablemente la experiencia de leveo es el nuevo árbol de talentos para cada clase. Nosotros a nivel alto veremos un montón de opciones, pero el jugador que empiece el juego o alguien que empiece un nuevo personaje tendrá un incentivo adicional viendo el árbol de talentos. Cada nivel que subamos a partir del nivel 10 nos concederá un punto para el árbol de talentos de clase y uno para el de spec. En total recibiremos 31 puntos y 30 puntos respectivamente en cada árbol. Y parece una tontería, pero esta forma progresiva de mejorar nuestro personaje es muy atractiva. Estamos viendo cómo estos nuevos talentos están cambiando completamente cómo será la forma de jugar nuestras clases, y vamos a tener mucha más elección a la hora de personalizar la jugabilidad de nuestro personaje, mucho mejor que elegir talentos de una línea cada X niveles como tenemos actualmente. Aunque existe el temor, por supuesto, de que la mayoría de jugadores no aproveche las posibilidades que nos da esta nueva forma de progresar nuestro personaje. Sabemos cómo es la gente. La gente va al meta, la gente va a ir a WoW, va a ir a Alter Time, va a WoW Chakra, se va a su streamer favorito y copian las builds que les recomiendan ellos. Y creo que esto es algo que tendríamos que luchar desde los propios jugadores porque es una práctica aunque tiene sentido, porque todas las clases tienen su meta, tienen su composición de habilidades y talentos mejor que ninguna para ciertas situaciones. Sin embargo, creo que lo que hemos visto con las clases que están disponibles, el árbol de talentos es increíble. Nos permite tener combinaciones totalmente diferentes y que se adapten a nuestra forma de jugar. Muchas veces ciertas composiciones son meta, pero igual a nosotros, por nuestra forma de jugar, nuestras habilidades, igual nos funciona mejor otra combinación de talentos. Es algo que hay que fomentar, que la gente experimente con su clase, que la gente vuelva a tener control y pueda elegir cómo quiere que su personaje funcione. Y bueno, es algo que seguramente discutiremos mucho largo y tendido sobre este tema las próximas semanas. Y sí, parece que Blizzard está nerfeando lo que es la experiencia de leveo en Dragonflight. Blizzard parece que está reduciendo el leveo fuera de la expansión actual a un mero trámite. Tal como nos muestra el informe realizado por WoW-Head, el requisito de experiencia entre los niveles 1 a 60 en Dragonflight es hasta un 57% menor, y es un nerfeo bastante importante. Sí que han aumentado la experiencia requerida entre los niveles 1 y 30, pero entre el 30 y el 50 vemos reducciones de hasta un 80%. El leveo de 50 a 60 también ha sido dramáticamente reducido. Recordad que el leveo entre 50 y 60 formará parte de los viajes al pasado de Chromie, pero aún así, en números absolutos, el leveo entre 1 y 60 es mucho menor. Y bueno, esto abre las puertas a la discusión de siempre, ¿no? Sabemos que World of Warcraft ha pasado de tener el leveo como el contenido primordial, el más importante, a convertirse en un mero trámite. Y esto sucede porque los jugadores, la mayoría, lo que quieren es llegar cuanto antes al nivel máximo para poder jugar el contenido de endgame. Y esto no es ni mejor ni peor, es simplemente distinto. Es como los jugadores juegan hoy en día a World of Warcraft. Así que parece que Blizzard esta decisión lo que esconde detrás es que quieren permitirnos que podamos jugar con más alters, tal como comentaron en la presentación y las entrevistas que hubieron después. Quieren que podamos jugar como queramos y con lo que queramos.
Y bueno, reduciendo un poquito los requisitos de leveo, pues permite que los jugadores puedan invertir más tiempo con sus alters en nivel máximo. Y bueno, es un cambio que está interesante, veremos cómo se siente realmente, pero a pesar de que tenemos 10 niveles más, pues vamos a tardar bastante menos en llegar a ese nivel 60. Y bueno, si el leveo de 1.60 está nerfeado, ¿cómo de diferente es el leveo en la nueva expansión, en Dragonflight? Bueno, ya sabéis que World of Warcraft tiene unos sistemas, una forma de hacer las cosas que difieren poco entre expansiones. Tenemos un leveo clásico de este MMO donde tenemos la cadena principal de la historia, y luego tenemos varias misiones secundarias que nos dan más contexto sobre algunos aspectos de la propia historia, incluso algunas de ellas la típica misión de relleno típica de que somos los recaderos de Azeroth y vete a recogerme 4 pieles de oso y cosas así. Sin embargo, sí que es verdad que el leveo se siente que va más directo a la historia. Noto menos misiones de relleno y vamos directamente al grano. Además, una cosa que se agradece es que veo mucha más interacción de los NPCs hacia nosotros y el entorno. Y se usan mucho más los recursos interactivos como poder elegir diálogos con los NPCs, incluso poder hablar más con ellos, no les preguntas para que nos den más contexto de la historia. Así que tenemos un leveo sin grandes revoluciones, pero con algunas pequeñas mejorías. Seguimos con la tónica de la última expansión, donde no vamos a elegir zonas, sino que tenemos un leveo lineal. Empezamos en las orillas del despertar, iremos viviendo la historia en las distintas zonas hasta alcanzar el nivel 70. Es cierto que durante las primeras fases del alfa nos llamaba la atención mucho que en las tramas de cada zona se sentían como cortas, ¿no? Era algo como extraño. Sin embargo, después de poder ver un personaje en esta fase, que donde tenemos todas las zonas ya disponibles, se tarda más o menos 1 hora por nivel aproximadamente, depende mucho si hacéis las misiones principales solamente o hacéis las secundarias, pero bueno, el leveo no es rapidísimo, tampoco es lentísimo, está bien, y creo que es un leveo bastante más dinámico en el aspecto de que se enfoca más en lo que es la historia, no tenemos interrupciones durante el leveo porque tenemos que farmear X cosas que tardamos un tiempo, está más enfocado, es más RPG, es más, digamos, se enfoca más en contar la historia de las zonas de introducción. Y sabemos, porque estamos probando lo que es el endgame y a nivel máximo, en el endgame tenemos un montón de contenido que solo analizaremos en un vídeo que sacaremos en un par de días, en el que tenemos más historia, más cosas que aprender sobre la historia de las Islas Dragón. Así que globalmente, ya lo veremos en ese vídeo del endgame, pero globalmente el leveo de Dragonflight está bastante bien. Se notaba muy cortas las tramas durante las primeras alfas, porque claro, solamente teníamos una zona y parece que tenemos la sensación de que eran cortas. No son extremadamente largas, pero se sienten bien. Creo que es suficiente el leveo de Dragonflight tal como está ahora mismo. Y bueno, así están los cambios en el leveo de Dragonflight. Recordad que esto es una alfa y todo esto puede estar sujeto a cambios de última hora en cualquier momento, aunque no creo que Blizzard cambie el planteamiento, sobre todo de los niveles del 1 a 60. Tiene sentido, pensarlo. En Legión, si no recuerdo mal, cambiaron el leveo, ¿os acordáis? Y era mucho más lento. O sea, la gente estaba al principio encantadísima. ¡Oh, esto parece clásico! Ahora el leveo es de verdad, es como antes, ¿no? Vas poco a poco, tardas en subir. Eso duró 1 o 2 meses. La gente luego estaba pidiendo nerfeos a los requisitos de experiencia porque estaban hasta el moño de tardar horas y horas en subir alters. Al final se redujo y luego llegó lo de Chromie y ahora se reduce más. Al final es que somos nosotros los que pedimos eso, justamente. La gente, haga lo que haga Blizzard, se va a quejar, pero parece que la mayoría de jugadores de WoW sí que es verdad que incluso ellos se toman el leveo como un mero trámite. La pena de eso es para los jugadores nuevos, que creo que Blizzard debería intentar añadir algún elemento más para que puedan conocer mejor la historia de las antiguas expansiones. Porque creo que sinceramente la experiencia del nuevo jugador pues pierde mucho de la historia, pierde mucha información en el camino. Pero para jugadores veteranos tiene sentido. Para jugadores veteranos estamos hasta el moño, hemos vivido prácticamente todas las expansiones y la gente quiere pues subir el personaje a la nueva expansión, al endgame y poder jugar con su alter. Así que tiene este cambio bastante sentido. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que este cambio, esto de reducir más todavía la importancia del leveo, es algo bueno o es algo malo para este juego? Tenéis como siempre abajo en la caja de comentarios vuestro espacio para dar vuestra opinión. Recordad también que tenemos el servidor de Discord donde podéis uniros, somos una comunidad bastante grande que hablamos de World of Warcraft y otros juegos, así que tenéis como siempre el enlace en descripción y comentario fijado. Y sin más, gente, el siguiente vídeo tratará sobre el endgame, que lo estoy jugando ahora en la alfa, y oye, me ha sorprendido bastante. Me esperaba más de lo mismo de siempre, y sí, es más de lo mismo, ¿vale? Pero planteado de una forma diferente. Ya lo veréis en ese vídeo. En fin, gente, una vez más, gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.